nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra, cada 7 años harás remisión. Y esta es la manera de la remisión. Perdonará a su deudor todo aquel que hizo empréstito de su mano, con el cual obligó a su prójimo. No lo demandará más a su prójimo o a su hermano, porque es pregonada la remisión de Jehová. Del extranjero demandarás el reintegro, pero lo que tu hermano tuviere tuyo, lo perdonará tu mano, para que así no haya en medio de ti mendigo, porque Jehová te bendecirá, diga en abundancia, en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad, para que la tomes en posesión. Si escuchares fielmente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y cumplir todos estos mandamientos que yo te ordeno hoy, ya que Jehová tu Dios te habrá bendecido como te ha dicho, prestarás entonces a muchas naciones, mas tú no tomarás prestado, tendrás dominio sobre muchas naciones, pero sobre ti no tendrán dominio. Cuando haya en medio de ti menesteroso de alguno de tus hermanos en alguna de tus ciudades, en la tierra que Jehová tu Dios te da, no endurecerás tu corazón, ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre, sino abrirás a él tu mano liberalmente y en efecto le prestarás lo que necesite. Guárdate de tener en tu corazón pensamiento perverso, diciendo, cerca está el año 7º, el de la remisión, y mires con malos ojos a tu hermano menesteroso para no darle, porque él podrá clamar contra ti a Jehová y se te contará por pecado. Sin falta le darás y no serás de mezquino corazón cuando le des, porque por ello te bendecirá Jehová tu Dios en todos tus hechos y en todo lo que emprendas, porque no faltarán menesterosos en medio de la tierra. Por eso yo te mando, diciendo, abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso en tu tierra. Si se vendiere a ti tu hermano, hebreo o hebrea, y si te hubiera servido 6 años, al 7º le despedirás libre. Y cuando lo despidieres libre, no le enviarás con las manos vacías. Le abastecerás liberalmente de tus ovejas, de tu era y de tu lagar, y le darás de aquello en que Jehová te hubiere bendecido. Y te acordarás de que fuiste siervo en la tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te rescató. Por tanto, yo te mando esto hoy. Gloria al Señor. Siéntese, por favor. Y damos gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes, que hoy día el Señor ha permitido que estemos aquí para bendecir y adorar su santo nombre. Gloria a Dios. El tema de hoy día es la remisión de la deuda en el pueblo de Dios. Usted va a decir, pastor, pero nosotros no somos judíos, nosotros no somos hebreos, nosotros no somos israelitas. ¿Por qué tenemos que someternos a esta remisión de deudas? Pues yo quiero decirle que así como nuestro Señor Jesucristo hizo la remisión de la deuda de su pecado, de la condenación eterna, en el Nuevo Testamento, en la actualidad, nosotros hemos sido libres de la deuda que teníamos, ¿no es cierto? Porque en el Antiguo Testamento, conoce usted bien, de que el hombre que pecaba o la mujer que pecaba era reo y de condenación de muerte de acuerdo al pecado. Pero el pueblo judío, de acuerdo a la ley de nuestro Señor, cuando le entregó a Moisés el decálogo, los 10 mandamientos y toda la ley, impone la remisión de deudas a los 7 años. ¿Y cómo ocurre esto? Por eso es que dice el Señor, cuidado que cuando tú estés consciente de que se acerca el 7º año y si tu hermano pobre o menesteroso se acerca a pedirte que le des prestado, no estés pensando que se acerca el 7º año de la remisión y por eso no le des, porque ese pobre puede clamar a ti. ¿Y qué dice la palabra? En el 7, cuando haya en medio de ti menesteroso de alguno de tus hermanos en alguna de tus ciudades en la tierra que Jehová tu Dios te da, no endurecerás tu corazón, ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre,
si no abrirás a él tu mano liberalmente y en efecto le prestarás lo que necesite. ¿Cuántos de nosotros a veces hemos tenido y cuando ha venido un hermano pobre no lo hemos asistido? Y usted no sabe por qué es que le han venido tiempos de necesidad y de escasez. Probablemente porque no ha leído este manual. Probablemente porque no le han enseñado. Aún en la iglesia no se enseña. Por eso es que la iglesia vive en escasez. Y yo quiero, cuando oro por ustedes, en mi lugar de oración con el Señor, oro por la bendición espiritual, física y financiera sobre sus vidas. Pero usted también tiene que someterse a la palabra, porque no basta que su pastor ore, sino que usted tiene que cumplir los requisitos. No cierre su corazón, la palabra es muy clara. Recuérdese usted en qué momento cerró su corazón contra un hermano pobre, contra un necesitado, aún de ese que pasa por la calle que usted no le quiere dar plata porque dice que va a fumar marihuana. Yo no sé qué vaya a fumar, pero a veces usted en el semáforo le piden dinero. Claro que tiene que tener cuidado, no vaya a ser un delincuente que le ponga una pistola. Pero no cierre su mano, no cierre su corazón. Por eso es que a veces vienen tiempos de escasez en todas las áreas de nuestras vidas. La palabra dice muy clara, dice en el 10, sin falta le darás y no serás de mezquino corazón cuando le des, porque por ello te bendecirá Jehová tu Dios. ¿Cuántos quieren ser bendecidos por el Señor? Gloria a Dios, todos queremos bendición. Todos queremos vivir en abundancia. Pero no sabemos cuál es, decía un pastor, el truco. Solamente quieres y no das. Pastor, pero yo no soy israelita. Pastor, yo no soy judío. Entonces, ¿cómo que usted dice que ama al Señor Jesús? ¿Cómo que usted dice que Jesús es su Salvador? Usted es injerto en la sangre de Cristo en el mundo judío. Si por la sangre de Cristo usted es salvo, yo no sé si alguno sabe que el Señor Jesús, hombre, el Dios hecho hombre, era de nacionalidad ¿qué? Judía. Entonces, como usted es injerto en la sangre de Cristo, en ese mundo judío, en la salvación eterna, usted está obligado a esto. Pastor, pero ya no estoy obligado a eso porque eso fue el Antiguo Testamento. Esa era la ley. Yo le pregunto, yo que soy abogado y ahí no me va a ganar usted. El Señor Jesús dijo cuando vino a la tierra, yo no he venido a abrogar la ley. Abrogar quiere decir eliminar. El Señor Jesús dijo, yo no he venido a eliminar la ley. Sí, pero algunos dicen, la ley y los profetas fueron hasta que vino Cristo, porque Él lo dijo. Sí, pero Él está diciendo que es el cumplimiento de la ley y los profetas. Está diciendo, la ley habló de mí y los profetas hablaron de mí. No está diciendo que ha abrogado. Aún cuando se hace una nueva constitución, una nueva ley, una nueva norma que rige en las naciones, o para ciertos segmentos, o para ciertas ciencias, o para ciertos servicios en una nación, dice muy claro, disposiciones transitorias, esta ley rige hasta tal fecha. O también dice, todas estas normas quedaron derogadas. Yo quiero decirle, sabemos que ahora vivimos por gracia, que el perdón fue por gracia, sin merecerlo nosotros fuimos perdonados. Pero quiero decirle que el Señor no abrogó en la ley la pena o la sanción cuando un hombre mata o roba. Tampoco abolió la idolatría. Así que por consiguiente, lo que no está reñido con la ley está vigente. ¿Cuántos lo creen? Esto es de razonamiento lógico, no es espiritual. En la ley dice, amar a Dios sobre todas las cosas. Pues usted tiene que amarlo a Dios sobre todas las cosas. En la ley dice, no robar. Pues hay una sanción al que roba. Muerte eterna y una sanción física. Así que esto de la remisión de deudas
el que quiera aplicarlo, después de que escuche este mensaje, hágalo. Porque a partir de hoy día, yo quiero que usted sepa que mañana empieza, o esta tarde a las 6 de la tarde, el Rosh Hashanah, el año nuevo para el pueblo judío. Hoy día se cumplen los 7 años. Dios es tan perfecto que justamente hoy día domingo, 13 de septiembre, para el pueblo judío es 29, porque nosotros tenemos un calendario gregoriano, un calendario occidental, pero el mundo judío tiene otro calendario. Mañana, a partir de hoy día de las 6 de la tarde, porque en el mundo judío el día empieza a las 6 de la tarde. Por eso es que usted ve que no hay judío mendigando, porque ellos empiezan aún su año fiscal antes que los occidentales. Escuchábamos una predicación el día viernes, amanecer sábado, que todo judío que va por el mundo, que se apropia de una palabra, de esta palabra, de bendición, de prosperidad, en Abraham, su padre. ¿Cuántos creen que Abraham también es nuestro padre? Yo creo que Abraham es mi padre, porque de la descendencia de Abraham vino el Señor Jesús. Entonces en Abraham, en esos lomos, yo también tengo esa bendición. La palabra dice, bendeciré a quienes te bendijeran, y maldeciré a quienes te maldigan. Así que en cumplimiento a esta palabra, nosotros tenemos que remitir deudas. ¿De quién le debe? La palabra es muy clara. Dice en el verso 11, porque no faltarán menesterosos en medio de la tierra, por eso yo te mando diciendo, abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso en tu tierra. La pregunta es, ¿usted quiere seguir siendo pobre? Yo no quiero seguir siendo pobre, porque se sobreentiende que el que tiene es el que da. Mi mamita, que algunos la conocen aquí, cuando yo era muy pequeño, siempre decía, siempre hay alguien más pobrecito que nosotros. Aún en su escasez, ella era dadivosa. Y algún día me dijo, no sé si cuántos lo han escuchado esto, no sé si más tenías cuando dabas más. Muchos de nosotros venimos a la iglesia a escuchar un mensaje, pero no estamos en la iglesia. A los que no han escuchado el mensaje lo pueden ver por YouTube, en el canal del Río Jordán, para que usted sepa cómo vivir en bendición. Y yo quiero que usted hoy día, en su corazón, vamos a hacer un acto profético para que usted salga de esta escasez en la que ha estado viviendo. Pregunto por segunda ocasión, ¿cuántos quieren salir de la escasez en la que viven? Yo quiero salir de mi zona de confort, de mi zona de escasez. Y es bíblico esto. Cuando Nehemías llegó, Nehemías capítulo 5, versos del 1 al 11, cuando Nehemías le tocó reconstruir los muros de Jerusalén, Nehemías conocía la ley y Nehemías aplicó la remisión. Dice la palabra, entonces hubo gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. Había quien decía, nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas, somos muchos. Por tanto, hemos pedido prestado grano para comer y vivir. Y había quienes decían, hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas y nuestras casas para comprar grano a causa del hambre. Cuando el pobre pide es porque no tiene. Y había quienes decían, hemos tomado prestado dinero para el tributo del rey, aún para pagar los impuestos habían prestado dinero sobre nuestras tierras y viñas. Ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos, nuestros hijos como sus hijos. Y aquí que nosotros dimos nuestros hijos y nuestras hijas a servidumbre, y algunas de nuestras hijas lo están ya. Y no tenemos posibilidad de rescatarlas, porque nuestras tierras y nuestras viñas son de otro. Usted conoce que
el pueblo de Israel, el pueblo judío, había sido llevado por Nabucodonosor en un exilio. Nabucodonosor en el año 587 antes de Cristo se hace con el reino de Judá y lleva cautiva a Babilonia y a las élites dirigentes. Ciro, el rey Ciro, en el año 538, le autoriza volver a su país y en el año 445 uno de los sucesores de Artajerjes ordena a su copero Nehemías que organice la reconstrucción del templo de Jerusalén. Nehemías participa activamente en la reforma política y espiritual llevada a cabo en la capital, siguiendo la línea instaurada por Josías. Compromiso con el templo, pero a la vez exige con vehemencia justicia social. Cuando Nehemías llegó a Jerusalén, a la reconstrucción del templo, encontró todo lo que dice la Escritura. Las hijas, los hijos habían sido dados en pago o en venta porque había escasez, había miseria. El pueblo de Israel había desobedecido al Señor y el Señor permitió que Nabucodonosor entrase a Jerusalén y se llevara cautivo al pueblo de Judá, al pueblo de Israel. Pero este hombre, el reconstructor Nehemías, cuando se enteró de lo que estaba sucediendo, actuó. Y dice en el verso 6, y me enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. Entonces lo medité y reprendí a los nobles y a los oficiales y les dije, ¿exigís interés cada uno a vuestros hermanos? Y convoqué contra ellos una gran asamblea y les dije, nosotros según nuestras posibilidades rescatamos a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos a las naciones, porque muchos judíos habían sido vendidos a las naciones. Y vosotros vendéis aún a vuestros hermanos y serán vendidos a nosotros. Y callaron, pues no tuvieron que responder. Y dije, se refiere a Nehemías, no es bueno lo que hacéis, no andaréis en el temor de nuestro Dios para no ser oprobio de las naciones enemigas nuestras. También yo y mis hermanos y mis criados les hemos prestado dinero y grano. Quitémosles ahora ese gravamen. Os ruego que les devolváis hoy sus tierras, sus viñas, sus olivares y sus casas y la centésima parte del dinero, del grano, del vino y del aceite que demandáis de ellos como interés. Y dijeron los nobles, lo devolveremos y nada les demandaremos. Haremos así como tú dices. Entonces convoqué a los sacerdotes y les hice jurar que harían conforme a esto. Además sacudí mi vestido y dije, así sacuda Dios de su casa y de su trabajo a todo hombre que no cumpliere esto, y así sea sacudido y vacío. Y respondió toda la congregación, amén, y alabaron a Jehová, y el pueblo hizo conforme a esto. También desde el día, el verso 14 dice, que me mandó el rey que fuese gobernador de ellos en la tierra de Judá, desde el año 20 del rey Artajerjes hasta el año 32, 12 años, ni yo ni mis hermanos comimos el pan del gobernador. Pero los primeros gobernadores que fueron antes de mí abrumaron al pueblo y tomaron de ellos por el pan y por el vino más de 40 siclos de plata, y aún sus criados se enseñoreaban del pueblo, pero yo no hice así, a causa del temor de Dios. También en la obra de este muro restauré mi parte y no compramos heredad, y todos mis criados juntos estaban allí en la obra. Además, 150 judíos y oficiales y los que venían de las naciones que había alrededor de nosotros estaban a mi mesa. Y lo que se preparaba para cada día era un buey y 6 ovejas escogidas. También eran preparadas para mí aves y cada 10 días vino en toda abundancia. Y con todo esto nunca requerí el pan del gobernador, porque la servidumbre de este pueblo era grave. Acuérdate de mí para bien, Dios mío, y de todo lo que hice por este pueblo. ¿Cuánto quisieran decir como el rey, como Nehemías, como el gobernador? Acuérdate de mí para bien, Dios mío, y de todo lo que hice por este pueblo.
Este pueblo somos nosotros, el pueblo del Señor. Yo le aseguro que su vida va a cambiar de hoy en adelante si usted hace un pacto con el Señor. Pero más que pacto, cumplir esta palabra de bendecir y de ayudar al pobre y al menesteroso. Esto es bíblico. Aquí no hay ninguna bendición personal. Yo lo que puedo hacer es dirigirlo a usted para que estos nuevos 7 años que usted va a vivir, viva de una manera diferente. Que usted ya no viva en esa escasez, en el sobresalto. Que usted tenga para dar prestado a otros, al menesteroso, al que necesita. Pero que usted no viva en escasez. No cierre su mano contra el hombre o la mujer que necesita de usted, porque eso le va a acarrear una maldición. Muchos andan diciendo por allí, es que estamos viviendo ahora los 7 años de la vaca flaca y voy a esperar que vengan los 7 de la vaca gorda. Mentira del diablo. El Señor no trabaja así. El Señor trabaja primero dando en abundancia para que usted tenga. Cuando usted anda diciendo que está viviendo los años de la vaca flaca, pues usted va a vivir, ahí le gusta a Satanás. Usted va a seguir viviendo los años de la vaca flaca. Si no, pregúntele al pueblo de Egipto. ¿Qué le dio primero el Señor a Egipto? ¿Escasez o abundancia? Abundancia. Usted decide hoy día, los que han venido hoy día y los que escuchen o vean o lean a través de las redes sociales este mensaje y lo apliquen, pues a partir del día de mañana su vida va a empezar a ser otra. Y no como esas cadenitas que le mandan por los teléfonos. Si tú lo retransmites a 10 personas, pues tú recibirás en la noche un milagro. Mentira del diablo. Lo están sujetando a una tontería. Parece que continúa usted en otra doctrina. Usted sométase a lo que dice la palabra. José, el primer ministro, el más grande economista del mundo hasta el día de hoy, cuando reveló el sueño a Faraón, le dijo, 7 años de abundancia son las vacas gordas. Pero luego, ten cuidado, porque vienen 7 años de escasez. No le dijo, vienen 7 años más de abundancia después de la escasez. Le dijo, vienen 7 años de escasez. Todo el territorio, aún Jacob, Israel, con su pueblo, con sus hijos, con sus descendientes, no tuvieron que comer. Y le dijo el rey, le dijo Faraón, ¿y qué debemos de hacer? Le dijo, fácil. Ahorra un quinto durante los 7 años. Y durante esos 7 años, que tú ahorras un quinto, que es el 20%, tienes para vivir durante los otros 7 años. Ahí no hay magia. Ahí hay previsión. Ese es el mejor economista del mundo. Durante el tiempo que José fue el primer ministro, Egipto no tuvo necesidad de nada. Es más, se hizo de todas las tierras, se hizo de todos los territorios aledaños, porque la gente no tenía que comer como el día de hoy. Y vamos a hablar de eso unos 10 minutos. Lo que está ocurriendo, lo que va a venir. Yo quiero que usted sepa que hoy día está más cerca la venida de Cristo. Anhelamos la venida de Cristo. Yo no sé, porque el día y la hora nadie lo conoce. El Señor Jesús se lo dijo a sus discípulos. Pero cuidado que sean estos los 7 años en los que viene el Señor. Hoy día mismo están ejecutando 14 ministros evangélicos en la India. Métase a internet y revíselo, me mandaron un mensaje en la mañana. Quemaron 20 iglesias cristianas y van a quemar 200 más y van a ser procesados por no renunciar a Jesús. Creo que 100 o 200 pastores más y van a la horca. Por donde quiera usted está viendo crisis financiera, necesidad. La Biblia habla de ello, escasez y hambruna. Pero yo no quiero que usted viva eso. Yo quiero que usted viva
una vida diferente. Ya vino a Cristo, pues entonces viva como el Señor Jesús le dijo a Pedro. El que deja todo por Cristo, por servir al Señor, va a tener 100 veces más de lo que ha tenido. Pero tiene que cumplir requisitos. Ya no se puede parquear aquí al frente usted, desde hace mucho tiempo. Yo lo hacía con mucha prudencia. Ahora vienen a dejar los tickets aquí arriba. Tenga cuidado. Si la ley natural es esa, imagínense la ley de Dios. Vivimos por gracia, sí Señor, vivimos por gracia. Pero esto no está abrogado. Porque entonces estaríamos desconociendo de que nuestro Padre tiene la potestad. La muerte se sujetó al Señor Jesucristo, el último enemigo. Pero aún el Señor mismo, cuando todo haya terminado, ¿qué dice? La Escritura aquí se sujetará a su Padre. Pero Él no se va a sujetar a nadie, sino solo a su Padre, nuestro Padre. Así que nosotros, si queremos vivir una vida diferente, vivir una vida de abundancia espiritual, física, financiera, usted empieza a cumplir a partir de hoy día mismo lo que dice la palabra. Yo no sé cuántos estén dispuestos a vivir una mejor vida a partir de hoy día. ¿Cuántos quieren vivir una mejor vida a partir de hoy día? Yo quiero vivir una mejor vida. Yo quiero vivir una vida holgada, no de escasez. Ahora, la remisión de la deuda en el Nuevo Testamento. Ahí está. El Señor Jesucristo, el día de la cena, de la última cena. Mire lo que dice. Capítulo 26 de Mateo, versos 28. Dice el Señor, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. ¿Qué dice? Para remisión de los pecados. Mire, lo físico, lo terrenal, se queda aquí. Pero yo quiero tener vida eterna. Yo no sé cuántos de aquí quieren tener vida eterna. Yo quiero tener vida eterna. Por eso he aceptado que nuestro Señor Jesucristo es mi único Señor y Salvador. El Señor dijo, este es mi nuevo pacto, este es mi pacto, para remisión de los pecados. El Señor Jesucristo hizo una remisión que va más allá de una deuda física. Todos sus pecados, todos los pecados de la humanidad quedaron remitidos. Todos los pecados fueron perdonados en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso que dice que la sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder. Solamente usted invocando la sangre de Cristo, aún sus problemas van a huir. El enemigo es cobarde. Y si a algo le huye es a la sangre de Cristo. Y no lo puede tocar a usted. La remisión de los pecados. El Señor Jesucristo le dice a un paralítico, cuando se lo bajan por el techo de una casa, él estaba en una reunión en una casa, dice la Escritura, vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba. Y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. El Señor Jesucristo es el único que tiene la facultad, la potestad para perdonar pecados, para remitir pecados. La remisión de pecados es más grande que la remisión de cualquier deuda física, económica. Usted está completo si usted hace lo que el Señor le dejó instituido, lo que el Señor dijo en el Antiguo Testamento. Dice la Escritura en 2 de Samuel capítulo 11 verso 5. En el Antiguo Testamento, 2 de Samuel capítulo
11, versos del 1 al 5. David y Betsabé. Hay pecados de muerte, pero en su eterna misericordia el Señor, aún sin que nuestro Señor Jesucristo haya venido a la tierra, Él en su misericordia puede perdonar pecados. Eso ocurrió con David. Aconteció, dice en la Escritura, al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó, ¿en dónde dice? En Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías Heteo. Y envió David mensajeros y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David, diciendo: estoy encinta. Y mire lo que ocurre después, cuando el profeta Natán va de parte de Dios a hablar con David. Cuando Natán amonesta a David, dice la Escritura desde el verso 1, Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar al caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, el que tal hizo es digno de muerte. El mismo rey dice que eso era un pecado de muerte. Quiero referirme al final de la misericordia que el Señor tuvo con David, pero de lo que tuvo que sufrir hasta el día de su muerte también. Y debe pagar la cordera con 4 tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué? Pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciéndolo mal delante de sus ojos. A Urías Heteo hiriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. El Señor en su eterna misericordia perdona el pecado del hombre. La ley de Moisés dice que el que había matado a alguien tenía que morir, pero Dios le dio una sentencia a David y le dijo que la espada nunca se apartaría de su casa. En todo el reinado de David, después de él, aún su hijo se levantó en contra de él, y aún muerto, sus hermanos se mataron entre sí. Hubo una violación de un hermano a otro hermano. Pero David se arrepintió de su pecado y el Señor lo perdonó. Tuvo misericordia, le remitió su pecado, aún siendo un pecado de muerte. Porque la Escritura dice en Éxodo, capítulo 21, verso 12, lo que ocurre con el que comete un pecado de muerte.
Éxodo 21:12 dice: el que hiera a alguno, haciéndole así morir, él morirá. Pero el Señor tuvo misericordia, porque David se arrepintió de lo que había hecho. Todos estos ejemplos que han ocurrido y que son recogidos en la palabra no son en vano, son para hacerlo reflexionar a usted. Dios perdona aún a los criminales en las cárceles, cuando están enfermos. Tendrán que pagar su condena física, pero son libres en su alma cuando aceptan a Jesucristo como su único Señor y Salvador. Yo quiero que hoy día usted sea libre de ese espíritu de escasez que lo ha rodeado durante tantos años. Así que quiero que se ponga sobre sus pies. Y el que no conoce de Cristo, si quiere ser libre, si hay alguna persona que aún no conoce de Cristo, o quiere decirle: Señor, yo quiero salir de esta circunstancia que me agobia, de esta escasez que me agobia, de esta necesidad. Yo quiero vivir 7 años de abundancia y no 7 años de escasez como he vivido hasta el día de hoy. Yo le pido que pase aquí adelante. Vamos a declarar proféticamente un acto de bendición para su vida y sus generaciones futuras. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Toda persona que quiera vivir una nueva vida, que no quiera vivir en escasez, que si ya está aquí, es porque el Señor quiere que usted viva una nueva vida.